Muy bien, pues ahora estamos en los tesoros de la Biblia con el discurso de 10 minutos que tiene el título Evitemos las situaciones peligrosas. Este discurso se estará dando en la reunión de entre semana de Vida y Ministerio Cristiano del 31 de marzo al 6 de abril. Así es que va a estar muy interesante esta parte. Muy bien, pues mire, vamos a comenzar con el mismo. Un joven ingenuo decide ir a un barrio donde se sabe que hay prostitutas. Y mire qué interesante es esto, porque efectivamente es una persona muy ingenua. Cuando una persona sabe que hay peligro en un lado, pues no evitaría eso para no caer en tentación. Y efectivamente Salomón es lo que dice. Dice Salomón que la ventana por la que mira Salomón tiene una celosía. Al parecer un enrejado de listones de madera que a veces tienen complejos calados. Al ir atenuándose la luz crepúscula, la oscuridad nocturna invade las calles. Entonces el rey observa a un joven muy vulnerable que, como no tiene discernimiento, es decir, no tiene un buen juicio, pues entonces es falto de corazón. Seguramente sabe la clase de vecindario en que ha entrado y a qué se expone. Con todo, se acerca a la esquina de una mujer que queda de camino a la casa de ella. ¿Quién es esta mujer? ¿Cuáles son sus intenciones? Por supuesto, como usted puede ver en la imagen de fondo, pues es una persona que se dedica a la prostitución. Y este joven no es que no sepa que eso hace ella o que en ese lugar lo hacía. Por lo que acabamos de leer, efectivamente así es. Un joven con falta de juicio. Por eso es que el Proverbios capítulo 7, versículos 7 a 9 hace referencia a lo siguiente. Y mientras observaba a los ingenuos, dice Salomón, distinguí entre los jóvenes a uno al que le faltaba sensatez. Pasaba por la calle cerca de la esquina de aquella mujer y caminaba en dirección a la casa de ella. Con las últimas luces del día, al anochecer, al acercarse la noche y la oscuridad. Así es que efectivamente, pues parece que esta persona ingenua, por su misma juventud, pues entonces estaba yendo a un lugar que no era propio y que por supuesto le iba a ocasionar un problema. Ahora bien, mire, una prostituta se acerca a él para seducirlo. Una vez que vimos en el primer punto que este joven tenía falta de juicio y fue directamente al lugar donde estaba esta prostituta, ahora dice que ella se acerca a él para seducirlo. Pues mire, ya el primer paso lo dio el joven, así es que ahora le toca a ella. Dice el rey Salomón en relación con el comentario lo siguiente. Después de haberlo atraído apelando a la vista, porque ya ve que dice que iba vestida de tal forma que era llamativa con sus vestimentas, dice que también lo atrajo por el oído, es decir, con sus halagos. También dice que lo atrajo con el tacto, como con un abrazo, y al gusto, con el sabor de sus labios. La seductora recurre al sentido del olfato. Y ahora, ¿por qué decimos que recurre al sentido del olfato? Pues mire, dice, he adornado mi diván con colchas, con cosas de muchos colores, lino de Egipto. Y dice además que ha rociado su cama con mirra, aloes y canelas, es decir, con aromas perfumados. De manera primorosa, ha arreglado su cama con lino de Egipto de vivos colores y la ha perfumado con fragancias selectas de mirra, aloe y canela. Mire, es interesante el punto porque efectivamente primero él se dirige por donde ella vive y ahora pues ella hace el trabajo que corresponde después.
Ahora mire, el Proverbios capítulo 7, versículo 10 hace referencia a esto. Entonces vi que una mujer salía a su encuentro vestida como una prostituta y con astucia en el corazón. Lo agarra y lo besa mirándolo con descaro y le dice: tenía que ofrecer sacrificios de paz. Hoy cumplí mis votos. Por eso salí a tu encuentro, para buscarte, y te encontré. He arreglado mi cama con colchas delicadas, lino de Egipto de vivos colores. Con mirra, aloe y canela he rociado mi cama. Ven, embriaguémonos del amor hasta el amanecer. Gocemos juntos de los placeres de la pasión. Es que mi esposo no está en casa. Se ha ido de viaje muy lejos. De hecho, se llevó una bolsa de dinero y no va a volver hasta el día de la luna llena. Ella lo descarría con gran persuasión. Lo seduce con palabras melosas. Mire, es interesante entonces el relato que hace referencia a Proverbios, porque efectivamente eso hace que él de por sí ya llevaba la mentalidad de hacer algo, pues ya con todo lo que le cuenta, que no está su esposo, que va a tardar en llegar, que se llevó dinero para una cuestión de irse un viaje lejos y que pues va a llegar hasta el día de la luna llena, pues van a pasar muchos tiempos y ellos pueden pasarla bien, es lo que ella le dice. Ahora mire, vamos a pasar al tercer punto, que es: por exponerse a una situación peligrosa, el joven cae en la tentación y sufre las consecuencias. Ahora el comentario es el siguiente: la invitación le resulta irresistible al joven, que no hace caso al sentido común y va tras la mujer como un toro al degüello. Tal como el hombre que está atado con grilletes no puede escapar de la disciplina, así él es conducido al pecado. No verá el peligro de su proceder hasta que una flecha le abra el hígado, es decir, hasta que reciba una herida que puede provocarle la muerte. Esta puede ser física, pues se ha expuesto a contraer una enfermedad mortífera de transmisión sexual, pero también puede ser una muerte espiritual. Está envuelta su misma alma. Todo su ser y toda su vida se han visto muy afectados y él ha pecado gravemente contra Dios. De esta manera se apresura a caer en las garras de la muerte, tal como un pájaro cae en la trampa. Así es que mire qué interesante es esto. Y por supuesto el libro de Proverbios, el capítulo 7, versículo 22 y 23 narra esto así: de repente él va tras ella como toro al matadero, como un tonto que va a ser castigado en el cepo, hasta que una flecha le atraviese el hígado. Tal como el pájaro que se precipita en la trampa, él no tiene ni idea de que esto le costará la vida. Muy interesante, porque entonces los tres puntos que acabamos de aprender tienen que ver, número uno, con que es un joven inexperto y se dirige a un lugar en donde esta persona vive y que por supuesto se está exponiendo, y no por una exposición que no supiera, sino lo hace con toda falta de con todo conocimiento, para que pues entonces pueda suceder lo que él ha tramado. Por eso es que Proverbios, en este caso el rey Salomón, hace la narración de que efectivamente es un joven que no tiene juicio. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede después? Después dice que una vez que él hace esto y que por la mujer intuye que efectivamente él quiere algo, pues entonces dice que se le acerca y lo emboba o le dice todas las cosas de una forma tal que lo atrae o lo seduce, desde la forma de vestir, desde la forma de hablar, desde tocarlo, desde
que la persona dice que le dice palabras melosas para que esta persona caiga, pues efectivamente así es. Y ya en el tercer punto, pues dice que va como toro tras el degüello, es decir, ya la persona ha caído en la seducción y entonces va a realizar todas estas cosas que a la larga y en el presente le pueden causar problemas como una enfermedad que lo pueda llevar a la muerte, o no tan solo una muerte física, sino como también a una muerte espiritual. Pues sin lugar a dudas, esto nos enseña mucho a nosotros que debemos de tener cuidado de personas como estas, como esta que narra el libro de Proverbios capítulo 7. Y por supuesto no ser como este joven inexperto que no supo qué hacer, sino al contrario, él iba directamente hacia esta situación. Bien, hermanos, pues esta es la parte que tenemos de Tesoros de la Biblia. Es el discurso de 10 minutos que viene al inicio en nuestra reunión entre semana de Vida y Ministerio Cristiano. Ahora es momento de pasar a Busquemos Perlas Escondidas, así que le invito a que vea el siguiente video que tiene esta parte. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en 10 perlas para comentar de la semana del 31 de marzo al 6 de abril del año 2025. La primera pregunta que vamos a tener está basada en el Proverbios capítulo 7 versículo 3, que menciona lo siguiente: átalos a tus dedos, escríbelos en la tablilla de tu corazón. ¿Qué significa atar los mandamientos de Dios a nuestros dedos y escribirlos en la tablilla de nuestro corazón? Bueno, mire, la respuesta la da la revista Atalaya del 15 de noviembre, la página 29 y el párrafo número 1. Refiere lo siguiente, mire: átalos, mis mandamientos, sobre tus dedos. Pasa a decir Salomón, y escríbelo sobre la tabla de tu corazón. Los dedos siempre están a la vista y son imprescindibles para realizar lo que nos proponemos. De igual modo, en todo lo que hagamos siempre debemos tener presente el recordatorio y la guía de las lecciones que aprendimos cuando nos criaron según las Escrituras o cuando adquirimos el conocimiento bíblico. Debemos grabar tales mandamientos en la tablilla del corazón, o lo que es lo mismo, incorporarlos a nuestra forma de ser. Mire, pues qué interesante es esta parte. Seguramente podemos sacar mucho de provecho de esta misma. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Bueno, mire, vamos a ver algunas perlas que usted puede comentar. Por ejemplo, este Proverbios, que es el capítulo 7 y el versículo 1, menciona lo siguiente: hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. El comentario lo podemos hacer de la siguiente manera: ¿qué incluyen los dichos y los mandamientos mencionados en estos versículos? Bueno, mire, además de las enseñanzas bíblicas, incluye las normas o reglas familiares que ponen los padres para el bienestar de los suyos. Los jóvenes deben respetar estas normas, así como las enseñanzas bíblicas que les imparten sus padres. Así es que efectivamente sus padres tienen la obligación, de acuerdo a Deuteronomio 6, 3 y 4, de educar a sus hijos. Y por supuesto, entre la madre y el padre, pues el que debe educar a los hijos es el papá. Así es que qué interesante es esta información. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente, que es la número 2. Está basado también en el Proverbio 7.1. Ahora, aquí el consejo es diferente. El versículo es el mismo, el 1, pero el consejo cambia. Mire, el consejo que reciben los jóvenes es acatar esas reglas, así como las enseñanzas bíblicas que les impartan sus padres.
es muy necesario que traten estas instrucciones como a la niña de los ojos, es decir, que las guarden con sumo cuidado. Así evitarán el efecto mortífero de pasar por alto las normas de Jehová y continuarán viviendo. Efectivamente, así es. Ahora mire, vamos a pasar a esta tercera, que es en base al Proverbio 7:3. Átalos en tus dedos, escríbelos en la tablilla de tu corazón, que fue lo que analizamos ahí. Y efectivamente, debido a que el hombre tiene a la vista sus dedos, y estos son imprescindibles para que él realice un trabajo, en sentido figurado el pueblo de Dios habría de atar sus mandamientos sobre los dedos, porque los dedos será algo que siempre ven, pues cada que tenga que hacer un trabajo siempre estarán viendo esto. Así que atarlo, los mandamientos a los dedos, es un recordatorio constante que habría de guiarles en todo lo que ellos hicieran. Bueno, pues muy interesante esta parte. Ahora mire, vamos a ver la número 4, que es el Proverbios 7:4. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana, y al entendimiento llámalo pariente. La sabiduría es la capacidad de aplicar bien el conocimiento divino. Por lo tanto, hemos de sentir por ella el mismo efecto por el que sentiríamos como el de una hermana querida. ¿Qué es el entendimiento? Bueno, el entendimiento es la capacidad de analizar un asunto y captar su significado al percibir la relación que guardan sus elementos entre sí y con el todo. El entendimiento debe ser algo tan cercano a nosotros como un amigo íntimo. Así es, la sabiduría debe de ser tan querida como una hermana, y el entendimiento debe de estar siempre en nuestra forma de entender las cosas como si fuera un amigo íntimo. Si queremos como a una hermana, y si tenemos el entendimiento como un gran amigo, que se acerca a nosotros, entonces seguramente vamos a hacer las cosas que a Jehová le agraden. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la número 5. Básicamente esta es la misma, la capacidad es la misma, nada más que se repite. Y ahora la número 6 refiere esto. Mire, el Proverbios capítulo 7, versículo 12 hace referencia a lo siguiente. Ahora está en la calle, después en las plazas, se pone al acecho en cada esquina. Mire, de acuerdo a esta parte, si usted leyó el libro de Proverbios, va a ver que hay un ejemplo, prácticamente casi todo el capítulo 7, acerca de una mujer que se dedica a la prostitución. Y entonces se muestra todo lo que Salomón le estaba diciendo a sus hijos para que no cayera en esa situación. Entonces, mire, vamos a ver esto cuando dice ahora está en la calle. A eso se refiere a esta mujer. Después en las plazas se pone al acecho en cada esquina. La manera como viste esta mujer dice mucho de ella. Lleva ropa inmodesta, propia de una prostituta. Además es astuta de corazón, o sea, es de corazón falso, y tiene solapadas intenciones. Ahora bien, es alborotadora y terca, habladora y obstinada, bulliciosa y voluntariosa, descarada y desafiante. En vez de quedarse en casa, prefiere estar en los lugares públicos y en las esquinas de las calles, al acecho de una víctima, y espera que pase alguien como el joven. Y mire, es que efectivamente el libro de Proverbios habla de este joven que es inexperto y que pasa donde esta mujer está. Bueno, pues está al acecho de esta persona. Ahora bien, mire, esto va en relación a todos los versículos que siguen, pero le vamos a dar una respuesta para que usted pueda comentar. Mire, por ejemplo, el Proverbio 7:16, hablando de esta mujer, dice: he arreglado mi cama con colchas delicadas, lino de Egipto de vivos colores. Y la explicación es la siguiente: después de haberlo atraído, apelando a la vista con su vestimenta,
Al oído con sus halagos, al tacto con un abrazo y al gusto con el sabor de sus labios, la seductora recurre al sentido del olfato. Dice: he adornado mi diván con colchas, con cosas de muchos colores, lino de Egipto. He rociado mi cama con mirra, aloe y canela. De manera primorosa ha arreglado su cama con lino de Egipto de vivos colores y la ha perfumado con fragancias selectas, mirras, aloe y canela. Todo esto con el afán de que sea vistoso y por supuesto pues la persona caiga. En este caso, el joven al que hace referencia este capítulo 7 de Proverbios. Ahora, el libro 7 de Proverbios, ahora el versículo 28, dice lo siguiente: ven, embriaguémonos de amor hasta el amanecer, gocemos juntos de los placeres de la pasión. El comentario que usted puede hacer con relación a esta perla sería el siguiente: la mujer extraña que vio el rey sedujo al muchacho con una invitación a gozar el uno del otro con expresiones de amor. No es cierto que a muchos jóvenes, sobre todo chicas, se les han explotado del mismo modo? Pero preguntémonos, cuando alguien intenta seducirnos a la inmoralidad sexual, ¿lo hace porque nos ama de verdad o para satisfacer sus deseos egoístas? Si un hombre de veras ama a una mujer, ¿por qué va a presionarla para que viole su conciencia educada en el cristianismo? No se desvíe tu corazón a esos caminos, exhorta Salomón. Y efectivamente, pues eso es lo que le estaba diciendo a su hijo. Dice ahora la número 9, Proverbios capítulo 7, versículo 19. Es que mi esposo no está en casa, se ha ido de viaje muy lejos. Bueno, lo que usted puede responder sería esto: mire, le garantiza seguridad total, pues su esposo está en un viaje de negocios y no regresará pronto. ¿Con qué habilidad engaña al joven? Lo ha extraviado con la abundancia de su persuasiva. Por la suavidad de sus labios lo seduce. Haría falta un hombre del calibre de José para resistir una invitación tan seductora. ¿Tendrá este muchacho la talla moral que se requiere? Y mire que ahí habla acerca de José. Cuando usted recuerde el relato bíblico, hace mención de que efectivamente él fue probado de la misma manera y él salió huyendo y corriendo de ese lugar. Por eso dice ahí que haría falta un hombre del calibre de José para resistir una invitación como esa. Ahora mire la número 10, Proverbios 7:22 dice: de repente él va tras ella como toro al matadero, como un tonto que va a ser castigado en el cepo. Salomón muestra que una vez que el joven ha sido atraído seductoramente hasta este punto, ya no puede evitar envolverse con ella en el pecado y, abandonando todo sentido común, sigue adelante como un toro al degüello, como un hombre que estuviera atado con grilletes sin poder escapar de la disciplina que recibirá. Así es que esto podría comentar usted precisamente en lo que es el Proverbios capítulo 7, versículo 22. Ahora la número 11 dice Proverbios 7:25. No dejes que tu corazón se desvíe a los caminos de ella. No te pierdas por sus senderos. Bueno, aquí lo que Salomón aconseja es claro: no nos desviemos de los caminos mortíferos de las personas inmorales y continuemos viviendo. Qué consejo tan oportuno para nuestros días. No cabe duda de que es necesario evitar los lugares malos, los lugares donde hay gente al acecho de víctimas, porque deberíamos someternos a sus tácticas de ir a tales lugares. En efecto, ¿por qué deberíamos ser faltos de corazón y desviarnos a los caminos de una extranjera? Bueno, todos sabemos que hay lugares en México en donde efectivamente hay este tipo de situación. Así es que, pues, si no frecuenta estos lugares, pues por supuesto a usted le hará bien, porque de momento usted dice que está bien, pero bueno, ya cuando tenga la situación en firme, pues a ver cómo es que usted actuaría.
Bien, pues esto es lo que tenemos, hermanos, con las 10 perlas para comentar de esta semana del 31 de marzo al 6 de abril del 2025. Ahora lo que nos toca es ver el video de Seamos Mejores Maestros, donde se tienen todas las asignaciones y por supuesto se tiene la base para que usted pueda tener esta parte si es que le corresponde y bueno, poderlo utilizar como base o para que usted tenga una idea de cómo puede comenzar o terminar su asignación. En esta ocasión van a ser revisitas las tres de manera formal, bueno, de casa en casa, una revisita, después cuando estuvo en la predicación informal y luego la formal. Así es que va a estar muy interesante, pero le invito a que pasemos a ese video. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión estamos en Mejores Maestros, ejemplos de todos los discursos. En esta ocasión ahora son todas haga revisitas las tres partes. Así es que mire, vamos a invitarlo a que pueda analizarlo, quizás a usted le ayude a dar su asignación, por supuesto puede utilizarlo o puede modificarlo y si le ayuda pues sería perfecto, porque esa es la idea de esta parte para que usted se sienta más cómodo. Estas partes corresponden a la semana del 31 de marzo al 6 de abril. Vamos a comenzar con la primera, que es haga revisitas 4 minutos. Esta es de casa en casa. Mire, podría decir algo así. Buen día, señora Petra. La vez pasada le traje una invitación para que nos acompañe a la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo recuerda? Sí, cómo no. De hecho, ya le pedí permiso a mi esposo y me dijo que sí. Y de hecho, él también se mostró interesado en ir. Pues esa es una buena noticia. Pero, ¿cómo sabe que él también se interesa? Bueno, entre otras cosas porque me hizo unas preguntas sobre la reunión y le dije que cuando la viera a usted le iba a preguntar. Claro, por supuesto, ¿cuáles son las preguntas que le hizo su esposo? Mire, me dijo esto, que cuánto duraba la reunión, que si tenemos que pagar para entrar, que si en el local se realizarán colectas para su iglesia o cómo hay que ir vestido. Ah, mire, muy bien. Sin lugar a dudas son excelentes preguntas y me gustaría, por supuesto, contestar a cada una de ellas. Mire, la reunión dura alrededor de 1 hora. No se cobra al entrar y, por supuesto, no se hacen colectas. Y en cuanto a cómo hay que ir vestidos, mire, no hay una manera particular de hacerlo, pero se agradece, por supuesto, que las personas que vistan y que vayan en esa ocasión, pues lo puedan hacer de manera decente y que muestre respeto por la ocasión que es. Ah, muy bien. Ahora, y si quiero saber más acerca de Jesucristo, ¿usted me puede enseñar? Claro, mire, los testigos de Jehová ofrecemos cursos gratuitos a las personas. Dichos cursos no tienen costo y dura el tiempo que usted vea conveniente. 15 minutos, puede ser media hora, 1 hora, lo que usted considere necesario para estudiar. Y por supuesto, un estudio bíblico impartido por nosotros no implica que usted tenga que convertirse en testigo de Jehová, ya que esa siempre será una decisión que usted tome. Si lo que quiere es aprender, con gusto le podemos enseñar. Y si usted quiere progresar posteriormente, pues también es algo para lo cual nosotros podemos ayudarle. Ah, mire, pues suena muy interesante. Quizás podamos hablar más al respecto en la reunión de la conmemoración, porque pues como ya le mencioné, pues yo y mi esposo pensamos ir. Pues excelente. Mire, ahí tenemos entonces esta parte que es haga revisitas de casa en casa.
Quizás lo mismo puede ocurrir si usted estuviera en el exhibidor, que es predicación informal, o si usted estuviera haciendo la predicación de cuando estuvo en predicación pública con el exhibidor. Quizás sea lo mismo, nada más lo único que cambie sea el marco de circunstancias. Aun con todo y eso, tenemos 3 presentaciones diferentes, pero esta misma podría servir para cualquiera de las 3. Nada más lo que cambia es la circunstancia. Ahora mire, vamos a la siguiente, que es agarre visitas, pero con la predicación informal. Por supuesto, cada quien está trabajando en una parte diferente para mostrar la información. Así es que cada una de ellas va de acuerdo a esa circunstancia. Mire, vamos a ver la segunda, que es lo mismo de agarrar visitas, pero cuando usted estuvo en el exhibidor, quizás alguien mostró interés y ya regresó para ir a verla y ampliar su interés. Mire, podríamos decir lo siguiente. Hola, buenos días, señor Juan. ¿Me recuerda? Soy Arturo. La vez pasada conversamos en donde estaba yo en el exhibidor y le dejé la invitación. Me acuerdo que ese día se la di porque usted se acercó para buscar información acerca de la Biblia, y en dicha invitación viene lo de el discurso especial y la conmemoración. No sé si usted me recuerda. Sí, lo recuerdo. De hecho, estaba pensando lo bien que nos hace conocer la verdad en los hechos. Así es, señor Juan, porque cuando una persona vive engañada, de alguna forma es prisionera de esa mentira. Así es. Pero se ha puesto a pensar, ¿cómo mejoraría su vida ahora y en el futuro si tuviera un estudio bíblico y por medio de este conociera las verdades bíblicas que Jehová tiene para nosotros? ¿Y como qué verdades bíblicas mejorarían mi vida? Mire, pues si me ayuda usted a leer 1 Corintios 6:10, ahí hay varias, pero le voy a comentar una. ¿Qué le parece? Claro, mire, a ver, me dijo que le leyera 1 Corintios 6:10. Esta parte menciona lo siguiente: los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Gracias. ¿Se ha puesto a pensar cuántos problemas evitarían las personas al no tener el hábito de emborracharse? No, bueno, pues mucho. De hecho, se me ocurren todos los problemas familiares que se evitarían por tener ese hábito, hasta cuestiones económicas, ¿verdad? Pero no solo eso. Como ve en el texto, dice al final que no heredarán el reino de Dios. Es decir, se evitarían problemas presentes como los que usted mencionó, pero también cuando dice no heredarán el reino de Dios, quiere decir que en el futuro también repercute. Es decir, pues no existiría un futuro para estas personas porque no van a heredar el reino de Dios. Oh, mire, qué interesante. De hecho, estoy interesado en aprender de la Biblia. Mire, con gusto podemos enseñarle y de forma gratuita. Pues nos ponemos de acuerdo. Por supuesto, nos ponemos de acuerdo. Gracias. Mire, aquí tiene otra parte. Efectivamente, le puede ayudar, ¿eh?, para hacer una revisita y mostrar precisamente que la verdad o las diversas verdades que hay en la Biblia le pueden ayudar ahora y en el futuro. Ahora mire, vamos a pasar a la siguiente, que es la tercera. Igual haga revisitas, pero ahora de acuerdo a la predicación pública. Mire, podríamos decir lo siguiente. Buen día, señora Carmen, ¿cómo está? Soy la señora Lupita, ¿me recuerda? Sí, es la señora de la Biblia. Así es, la vez pasada quedé en volver para mostrarle cómo conocer la verdad de la Biblia nos hace bien.
Usted me comentó que se preocupa mucho por el trabajo y por la situación económica de su familia, ¿verdad? Pues sí, mire, yo veo que sin el trabajo no hay dinero y sin dinero pues no hay lo necesario para suplir las necesidades indispensables para vivir. Por eso me preocupa mucho que mi esposo se quede sin trabajo. La entiendo, señora Carmen. Sin lugar a dudas, el trabajo es importante para vivir. Ahora, permítanme preguntarle lo siguiente. ¿Desde cuándo trabaja su esposo en ese lugar? Uy, desde hace como 25 años. Oh, mire, eso es porque su esposo es un buen trabajador. Sí, pues porque Dios lo socorre también. Así es, señora Carmen, principalmente porque Dios lo socorre. Y si Dios lo ha ayudado todos estos años, ¿por qué no habría de ayudarlo más? Mire, pues sí, yo ya, pues es que lo que pasa es que ya se está haciendo grande y en unos años pues ya no podrá trabajar. Bueno, entiendo su preocupación, pero mire, vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto de este asunto. ¿Puede ayudarme leyendo lo que es Mateo capítulo 6, versículo 27 y posteriormente el 31 y 32? Mire, aquí lo tengo en el dispositivo, ¿me podría ayudar a leerlo? Sí, por supuesto. Mire, esta parte dice así: ¿quién de ustedes, por angustiarse, puede alargar un solo codo la duración de su vida? Así que nunca se angustien y digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a ponernos, porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Oh, mire, nunca había leído estas palabras tan consoladoras. Así es, conocer la verdad nos libera, entre otras cosas, de las preocupaciones. Mire, esta es tan solo una verdad que podemos aprender de la Biblia, pero ¿se imagina cuántas verdades puede aprender de la Biblia? Es por eso por lo que tal vez la vez pasada le di su invitación para escuchar el discurso especial que se titula ¿Es posible encontrar la verdad?, en donde nos mostrará cómo conocer la verdad nos ayuda en el presente y por supuesto en el futuro también. Oh, mire, pues ya le había dicho a mi esposo y él también quiere asistir a lo que es la conmemoración y a lo que es este discurso especial. Bueno, pues mire, esas son buenas noticias. Verá que a los dos le ayudará mucho la información. Pues si necesitan quien los lleve al Salón del Reino, yo puedo pasar por ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer los arreglos necesarios para asistir. Pues aquí tenemos, hermanos, estas 3 partes. Esperemos que le puedan ayudar a usted a que esta información al momento de dar su asignación le pueda servir, o que usted pueda tener una idea cómo comenzar o cómo concluir. Y bueno, pues si le sirve toda la parte sería excelente, ¿verdad? Que esa es la idea. Pero al menos ya tiene una idea de cómo puede dar las partes. Pues mire, esperemos que esta información sea de utilidad en Seamos Mejores Maestros. Por supuesto, la reunión todavía continúa. Vamos a pasar ahora al video con relación de nuestra vida cristiana, en donde vamos a estar viendo un video acerca de los animalitos, cómo es que demuestran la sabiduría de Jehová. Pues vamos a pasar a él y posteriormente al video del estudio bíblico de congregación. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión, en nuestra vida cristiana de la semana del 31 de marzo al 6 de abril,
tenemos el discurso, un momento conveniente para tentarnos. Es muy interesante este tema debido a que Satanás utiliza diversas tácticas para poder engañarnos y tentarnos. Al igual que hizo Jesús, con nosotros funciona de la misma manera. Pues mire, en esta ocasión vamos a hacer el análisis del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, y posteriormente vamos a ver qué aprendemos de ello. Mire, vamos a hacer este análisis, vamos leyendo y vamos haciendo unas pausas con relación a la lectura. Dice la lectura lo siguiente: entonces, el Espíritu dirigió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tenía hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, diles a estas piedras que se conviertan en panes. Pero él le respondió: está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, porque está escrito, les dará a sus ángeles órdenes acerca de ti, y te llevarán en sus manos para que no golpees el pie con ninguna piedra. Jesús le contestó: pero también está escrito, no pongas a prueba a Jehová tu Dios. Luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Jesús entonces le contestó: vete, Satanás, porque está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo lo dejó, y en eso vinieron unos ángeles y se pusieron a atender a Jesús. Es muy interesante, hermanos, esta parte, porque efectivamente el diablo tentó a Jesús en diversas formas. Mire, número 1, si usted hizo un análisis de esta lectura o la acaba de leer, puede analizar que cuando lo tentó fue en un momento en el que él tenía debilidad. Es decir, Satanás no va a atacar a alguien cuando está fuerte, porque evidentemente va a poder solucionar las pruebas, sino cuando alguien tiene una debilidad o cuando alguien está débil espiritualmente por algún problema o situación que tenga, es el momento adecuado para hacerlo. Pero no tan solo eso, mire, fíjese lo que era parte de las tentaciones. Dice el versículo 40 cuando hace la primera tentación en cuanto al alimento: si eres hijo de Dios. Mire, esto es algo bien interesante, esta expresión, porque efectivamente Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Es decir, no había nada que probar, claro que era el Hijo de Dios. Pero cuando alguien está débil, lo que da a entender esta parte es que le estaba diciendo: bueno, tú dices que eres hijo de Dios, pues pruébalo, porque la Biblia dice que va a darte alimento. Mire, eso es algo muy importante, porque estaba poniendo en duda incluso a Jesús mismo de si él era lo que decían que es. Y efectivamente, en cada una de las pruebas, Jesús pudo responderle debido al conocimiento que tenía de la palabra de Dios. Si nos vamos a la segunda tentación, dice lo mismo en el versículo 6. Si eres hijo de Dios, ¿acaso Satanás no sabía que era hijo de Dios? Por supuesto que sí, pero utiliza la misma táctica para derrotarlo en su mente, de decir: bueno, tú dices que eres hijo de Dios, pero ¿realmente lo serás? Porque si lo eres, entonces Él te va a proteger. Y ahora, mire, si nos vamos nosotros ahora a la última prueba, cuando lo llevó a ver los reinos de toda la tierra, le dijo:
bueno, te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un acto de adoración. Y bueno, pues ya Jesús le pudo responder con lo que nosotros hemos visto. Ya ella no puso a prueba si era hijo de Dios. Ya estaba claro que por las respuestas anteriores sí lo era, por la respuesta de Jesús estaba fuerte mentalmente, pero ahora dice, bueno, si ya no te puedo derrotar por ahí, pues sí puedo mostrarte los reinos de los cielos. Mire, Jesús, al igual que Satanás, eran personas que tenían libre albedrío. Su conocimiento está en adoración a Jehová, pero eso no significa que ellos no puedan tomar sus decisiones. Satanás la tomó de una forma equivocada. Así es que ahora apelaba a eso Satanás, decirle, bueno, sé que probablemente Jehová, tu Padre, te va a dar todas las cosas que tú le pidas. Sin embargo, no tienes por qué esperarte hasta ese momento, si ahorita las puedes gozar porque yo te las estoy dando. Así es que apeló a los mismos sentimientos que él tenía cuando, pues por supuesto, falló a Jehová. Y él apelaba a que Jesús hiciera lo mismo. Esto significa, hermanos, que Satanás dejó ya de tentar a Jesús. Por supuesto que no. De hecho, él buscó otro momento en donde pudiera tentarlo. No sé si usted recuerda la parte de la Biblia en los evangelios donde Jesús es llevado ante los gobernantes y entonces hace exactamente lo mismo, ¿no? Todo mundo le pedía a Jesús una prueba de que él fuera el Hijo de Dios ante los gobernantes, cuando él estaba siendo masacrado y cuando él estaba en el madero de tormento. Es interesante ver cómo es que efectivamente él pudo, le decían a ellos, si eres hijo de Dios, haciendo exactamente la misma pregunta que Satanás hizo. Si eres hijo de Dios, baja y te creeremos, ¿no? Eso es algo impresionante, cómo es que las mismas palabras que Satanás usó, pues también las usaron los líderes religiosos, los soldados, incluso los fariseos. Y era claro que Satanás estaba en mente de ellos para atacar a Jesús. Por eso dice la pregunta de esta parte, hermanos, lo siguiente: ¿de qué maneras tentó Satanás a Jesús y a qué tentaciones parecidas podríamos enfrentarnos nosotros? Bueno, como número uno, Satanás tentó a Jesús cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, sobre si en realidad él era la persona que Jehová decía que era y que dudara de que Jehová lo ayudaría o lo alimentaría. Sin embargo, como ya vimos en la lectura, no sucedió eso. Vimos que Jesús le respondió, está escrito, y dio la respuesta clara. Ahora bien, ¿significa eso que entonces nosotros vamos a ser tentados de la misma manera? Por supuesto que sí. También a nosotros nos va a hacer dudar de que Jehová cuidará de nosotros. Y es que en estos tiempos del fin, pues efectivamente nosotros dudamos a veces por la situación en la que está, y entonces podríamos llegar a caer grandemente en esto. Por supuesto, dudar es de humanos, pero que sea este dudar a tal grado que piense que efectivamente Dios no le puede ayudar, pues no sería algo correcto. En el punto 2, mire, Satanás sembró dudas sobre si Jesús era lo que creía ser, el Hijo de Dios. Y es que efectivamente le dice, bueno, pues si eres hijo de Dios, pues Él te cuidará. Eso es interesante, la forma en que Satanás pudo tentarlo. Hoy día Satanás nos hace dudar de que somos valiosos y de que Él nos ama. Y efectivamente, pues bajo una problemática así puede ser. El número 3, Satanás daba a entender a Jesús que disfrutara desde ahora. No tienen por qué sufrir lo que yo, y lo que yo te ofrezco es mejor que lo que Jehová te ofrece. Es decir, en este momento no tendrías por qué sufrir lo que vienes a hacer a la tierra, es lo que le estaba diciendo Satanás. Si en este momento yo puedo darte, aparte de la libertad y de no sufrir lo que tenías que hacer, pues darte estos reinos y disfrutar de una vez. Eso es algo interesante porque hoy en día
querer tener las cosas ya es algo que nos podría hacer dudar de Jehová. Pues como no las tenemos, entonces empezamos a dudar de su poder, de su amabilidad, de su misericordia o de su amor. Así es que es muy interesante esta parte. Después, hermanos, dice la pregunta: ¿qué podemos hacer para resistir las tentaciones del diablo? Bueno, el Salmo 44:5 hace referencia a lo siguiente: con tu poder haremos retroceder a nuestros adversarios. En tu nombre pisotearemos a los que se levantan contra nosotros. Y eso es algo bien importante del Salmo cuando dice en tu nombre, es decir, gracias al nombre de Jehová, podemos pisotear a los que se levantan contra nosotros. Esto nos puede recordar al menos lo siguiente, mire, cuando dice que podemos hacer para resistir las tentaciones del diablo. Lo primero que podemos hacer es identificar las tentaciones. Jesús vio que eran trampas del diablo y eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Número 2, pensar en Jehová. En cada respuesta que Jesús dio, mencionó el nombre de su Padre, porque el nombre de Jehová es, como hemos aprendido en la Biblia, una protección contra nuestros enemigos. Y por supuesto, tener comunicación con Jehová por medio de la oración nos hará sentirnos protegidos por Él. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros tengamos en cuenta esto, porque así como Satanás pudo tentar a Jesús, que era el Hijo de Dios, pues cuánta más razón a nosotros que somos imperfectos. Y que mire, quizás en un momento dado usted pueda librar el asunto, pero Satanás buscará un momento adecuado para que entonces usted pueda caer. Pues qué interesante fue esta parte del discurso. Esperemos que usted pueda sacar de provecho esta primera parte de la reunión entre Semana de Vida y Ministerio Cristiano del 31 de marzo al 6 de abril del 2025. Bueno, pues entonces es momento de pasar al siguiente video en donde vamos a ver perlas escondidas. Y en estas perlas, pues vamos a estar analizando precisamente el libro de Proverbios y vamos a ver algo muy interesante con relación a la juventud y a los desafíos que estos tienen al no ser maduros. Por supuesto, esto nos aplica a todos. Pues vamos a pasar a ese video. Bien, queridos hermanos, estamos en esta ocasión en el estudio bíblico de congregación, que ya es la parte final de este capítulo 24 con el título Ten valor. Es interesante entonces cómo es que el apóstol Pablo tuvo que tener bastante valor, porque ahora estaba siendo juzgado, ahora estaba sintiendo lo que tenía que sentir y lo que tenía que suceder, porque ya se le había mencionado que él iba a ir a Jerusalén a sufrir y por supuesto también tenía que dar testimonio acerca de la verdad. Pero hacer eso pues iba a implicar precisamente un poco de sufrimiento y eso es lo que estamos analizando en esta ocasión. Bueno, pues entonces vamos a ver estas partes que por demás son muy interesantes conforme a lo que vamos a estar analizando. Bueno, mire, vamos a tener la lectura de los párrafos 13 a 15 y vamos a hacer la pregunta para que entonces podamos darle una respuesta. Supongamos que por causa de nuestra fe, estamos leyendo los párrafos 13 a 15 y estamos en la página 194. Supongamos que por causa de nuestra fe tenemos que hablar ante las autoridades acusados falsamente de causar disturbios, promover rebeliones o pertenecer a una secta peligrosa. ¿Qué ejemplo nos dejó Pablo? Bueno, él no se puso a adular al gobernador para ganárselo como si lo hizo Tértulo. En vez de eso, con tacto,
calma y respeto, presentó una defensa clara y honrada. Además, señaló que los judíos de la provincia de Asia que lo habían acusado de profanar el templo no se habían presentado, de tal forma que él mencionó que deberían estar allí para darles la oportunidad de escuchar sus acusaciones y poderse defender. Y sobre todo, Pablo no tuvo miedo de dar testimonio sobre sus creencias. Más bien, tuvo el valor de volver a hablar sobre su fe en la resurrección, algo que había causado tanto alboroto cuando estuvo ante el Sanedrín. ¿Por qué usó este tema para defenderse? Porque su predicación giraba en torno a Jesús y su resurrección, y sus enemigos estaban totalmente en contra de esto. De hecho, el verdadero motivo por el que lo juzgaban o lo estaban juzgando era por sus creencias en la resurrección y en especial en la de Jesús. Al igual que Pablo, nosotros podemos dar testimonio con valentía y fortalecer nuestra resolución recordando lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el fin será salvo. Ahora bien, ¿deberíamos angustiarnos pensando en lo que vamos a decir? No, porque justo antes Jesús prometió, cuando los lleven para entregarlos a las autoridades, no se angustien pensando de antemano en lo que van a decir. Digan lo que se les indique en ese momento, porque no van a ser ustedes los que hablen, sino el Espíritu. Mire, qué interesante es esta parte ahora con lo que Pablo se está enfrentando. Las preguntas de estos párrafos 13 al 15 hacen referencia a lo siguiente. Si tenemos que dar testimonio ante las autoridades, ¿cómo podemos imitar el ejemplo de Pablo? Bueno, mire, esto es algo interesante y podemos hacer lo siguiente. Para imitar el ejemplo de Pablo, dice ahí que Pablo no se puso a adular al gobernador para ganárselo, como sí lo hizo Tértulo. En vez de eso, con tacto, calma y respeto, presentó una defensa clara y honrada. Esto, por supuesto, mis queridos hermanos, nos enseña a estar atentos cuando nosotros tengamos una situación parecida. Nosotros no estamos para alabar a los gobernantes. Por supuesto, los respetamos. Pero cuando es una cuestión de juicio, nuestro principal deber, incluso en esos momentos, es hablar acerca del reino de Dios. Y por supuesto, eso hará que los demás vean que nosotros no somos malos. Simple y sencillamente, a veces las personas lo que quieren hacer es la maldad. Ahora bien, también en el caso de Pablo, no tuvo miedo de dar testimonio sobre sus creencias. Más bien, tuvo el valor de volver a hablar sobre su fe en la resurrección, algo que había causado tanto alboroto cuando estuvo ante el Sanedrín. Eso también es interesante porque en realidad nuestra defensa va a girar en torno a nuestra fe, no en torno a nuestra persona. Y si va a girar en torno a nuestra fe, pues podemos precisamente hacer defensa de nuestra fe, como aquí se está mostrando en el caso de Pablo, que a pesar de que era un tema que alborotaba a las personas en ese lugar, sin lugar a dudas era medular. Mire, vamos a verlo eso en el 15 como respuesta. Al igual que Pablo, nosotros podemos dar testimonio con valentía y fortalecer nuestra resolución, recordando lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Toda la gente los odiará por causa de mi nombre, pero el que aguante hasta el fin es el que será salvado. Fíjese qué interesantes palabras con relación a nuestra forma en que podemos hacer la defensa
y que esas palabras, recordarlas en su momento, nos ayudarán a hacerlo de manera adecuada. Ahora bien, ¿deberíamos angustiarnos pensando en qué vamos a decir? Esa es una gran pregunta, porque la realidad es que muchos de nosotros, cuando estamos en situaciones complicadas, a veces hasta se nos olvidan las cosas. Pero efectivamente recordar esto será importante, porque efectivamente eh, Jesús nos recordó que nosotros no teníamos que pensar en lo que tenemos que decir, porque el Espíritu Santo iba a hablar por nosotros. Por supuesto, nosotros somos los que vamos a hablar, pero en ese momento nuestros pensamientos quedarán tan claros que podremos hacer una defensa adecuada acerca de nuestras creencias sobre Jehová. Así es que es interesante que nosotros pongamos esto de la forma adecuada. Ahora bien, mire, vamos a pasar al siguiente subtítulo. Félix se asustó. Está basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículos 22 al 27. Vamos a leer los párrafos 16 y 17. No era la primera vez que el gobernador Félix oía hablar del camino, término que se refiere a la congregación cristiana de aquel tiempo. El relato dice: Félix, que conocía bastante bien todo lo que tenían que ver con este camino, pospuso el asunto y les dijo a todos: tomaré una decisión sobre su caso cuando baje el comandante militar Lisias. Y le ordenó al oficial del ejército que mantuviera al hombre bajo arresto, pero que le dejara cierta libertad y que les permitiera a los suyos ocuparse de sus necesidades. Unos días más tarde, Félix llegó acompañado de su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la creencia en Cristo Jesús. Sin embargo, cuando Pablo se puso a hablar sobre la justicia, el autocontrol y el juicio venidero, Félix se asustó, posiblemente porque la conciencia le molestaba por todas las cosas malas que había hecho en su vida. Es cierto que volvió a hablar con él varias veces, pero no porque tuviera interés en la verdad, sino porque esperaba sacarle algún soborno. Muy bien, ahora mire, vamos a hacer las preguntas de estos dos párrafos. El inciso A refiere lo siguiente: ¿qué hizo y dijo Félix durante el juicio de Pablo? Mire, esto es algo interesante porque él lo que hizo y dijo fue lo siguiente: tomaré una decisión sobre su caso cuando baje el comandante militar Lisias. Y le ordenó al oficial del ejército que mantuviera al hombre bajo arresto, pero que le dejara cierta libertad y que les permitiera a los suyos ocuparse de sus necesidades. Es interesante que en ese momento él hizo una pausa, pero por supuesto tuvo encerrado a Pablo, aunque con cierta libertad de movimiento, pero lo tuvo encerrado. No hizo una defensa con relación a él. Ahora bien, dice la pregunta B: ¿por qué se asustó Félix y con qué intención volvió a hablar con Pablo? Esto es muy interesante, mire. De hecho, dice que Félix, sin embargo, cuando Pablo se puso a hablar sobre la justicia, es decir, lo que hizo Pablo cuando Félix le interrogó acerca de las creencias de Cristo Jesús, dice que Pablo se puso a hablar sobre la justicia, el autocontrol y el juicio venidero. Félix se asustó. ¿Por qué? Posiblemente porque la conciencia le molestaba por todas las cosas malas que había hecho en su vida. Y así es. De hecho, él volvió a hablar con Pablo, pero en realidad ya no era
una cuestión de bondad o que fuera una buena persona, sino más bien dice que es cierto que volvió a hablar con Pablo varias veces, pero no porque tuviera un interés en la verdad, sino porque esperaba sacarle algún soborno. Bueno, eso es algo que nos muestra cómo se trata la justicia en ocasiones, y la realidad es que es así, incluso en nuestros tiempos. Pero es interesante la forma en que Pablo pudo dar testimonio, porque efectivamente él dio testimonio a estas personas sobre su actuación. Mire, lo vamos a ver en el siguiente párrafo, que es el número 18. Vamos a leer. ¿Por qué les habló Pablo a Félix y a su esposa acerca de la justicia, el autocontrol y el juicio venidero? Bueno, ellos querían saber en qué consistía la creencia en Cristo Jesús. Sabiendo lo inmorales, crueles e injusto que eran los dos, les dejó claro lo que se necesita para ser cristiano. Así, estableció un marcado contraste entre las justas normas de Dios y la vida que llevaban. Seguro que entendieron que Dios nos juzgará a todos por lo que pensamos, decimos y hacemos. También debieron entender que Dios los iba a juzgar a ellos sin importar que en ese momento Félix tuviera autoridad para juzgar a Pablo. Con razón, Félix se asustó. Mire qué interesante fue lo que hizo Pablo. ¿Por qué habló Pablo de la justicia, el autocontrol y el juicio venidero? Pues era muy claro, lo hizo porque en realidad les estaba hablando a ellos. Y ellos llevaban una vida inmoral. Así que hablar sobre estos temas era decirles a ellos que si querían arrepentirse, Jehová los iba a perdonar. Pero si en realidad no lo hacían, entonces Jehová los iba a juzgar. Así es que seguramente ellos se espantaron mucho. Pues es interesante la forma en que Pablo lo hizo. Ahora, de esto que podemos aprender, mire, vamos a verlo en los párrafos 19 y 20. En el ministerio, tal vez encontramos personas como Félix. Al principio parecen interesarse en la Biblia, pero la verdad es que desean seguir viviendo a su manera. Es lógico que tengamos cuidado en esos casos. Aún así, como Pablo, podemos explicarles con respeto lo que deben hacer para tener la aprobación de Dios. A lo mejor la verdad bíblica les toca el corazón. Ahora bien, si es obvio que no tienen la menor intención de abandonar ciertas prácticas que Dios odia, es mejor dejarlas y concentrarnos en encontrar a quienes realmente buscan la verdad. ¿Qué había en el corazón de Félix? El relato dice: pasaron 2 años y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Pero como Félix deseaba quedar bien con los judíos, dejó a Pablo en prisión. Así quedó claro que no le tenía ningún afecto a Pablo. Sabía que los seguidores del camino no promovían rebeliones y que Pablo no había violado ninguna ley romana. A pesar de eso, lo mantuvo bajo custodia para quedar bien con los judíos. Mire, vamos a hacer las preguntas de estos 2 párrafos, que es el 19 y 20. ¿Qué debemos hacer con las personas que parecen interesarse en la Biblia, pero en realidad no quieren cambiar? Bueno, pues esto es como no dijo Pablo. Aún así, como Pablo, podemos explicarles con respeto lo que deben hacer para tener la aprobación de Dios. No lo sabemos, probablemente lo que la Biblia dice les mueve el corazón, pero es obvio que si ellos no tienen la intención de abandonar ciertas prácticas que Dios odia, pues la realidad es que estamos perdiendo el tiempo. Es mejor dejarlas y concentrarse en encontrar a quienes realmente
buscan la verdad. Y así es. Nosotros no juzgamos la actuación de las personas. De hecho, ni a las personas mismas se les juzga sus actos. Pero si esos actos no los quitan, entonces es probable que ellos no alcancen el arrepentimiento o muy probablemente no quieran cambiar, a pesar de haber escuchado las verdades bíblicas. Bueno, pues lo mejor sería entonces concentrarnos en buscar a personas que estén dispuestas a hacer lo correcto. Ahora bien, y le dice la pregunta B, ¿cómo sabemos que Félix no le tenía ningún afecto a Pablo? Bueno, porque él salió, ¿verdad? Dice el párrafo 20, que él ya no era gobernante y quien lo sucedió en el poder fue Porcio Festo. Pero antes de que él se fuera lo podía dejar libre, porque estaba claro que él sabía que los seguidores del camino no promovían rebeliones y que Pablo no había violado ninguna ley romana. Sin embargo, aún con todo eso, lo mantuvo bajo custodia para quedar bien con los judíos. Así es que efectivamente Félix no sentía absolutamente nada por Pablo, no le tenía ningún afecto. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la lectura del último párrafo, que es el 21. Como vimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 27, Porcio Festo fue nombrado gobernador en sustitución de Félix. Pero Pablo siguió en prisión. Entonces, este apóstol tan valiente empezó una serie de audiencias ante muchos funcionarios. Sin duda, las palabras del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 12, resultaron muy ciertas en su caso, pues lo llevaron vez tras vez ante reyes y gobernadores. Pero su fe siempre se mantuvo firme, incluso cuando más tarde llegó a darle testimonio al gobernante más poderoso de su época, el César. Seguro que en todo momento recordó las fortalecedoras palabras de Jesús: ten valor. Qué interesante fue esto, hermanos, porque la pregunta del párrafo 21 refiere esto, mire. ¿Qué pasó con Pablo cuando Porcio Festo fue nombrado gobernador y qué le ayudó a mantener una fe firme? Bueno, a Pablo siguió en prisión y él entonces fue tan valiente que empezó una serie de audiencias ante muchos funcionarios. ¿Qué le ayudó a ser valiente? En todo momento recordó las palabras que Jesús le había dicho: ten valor. Qué interesante, hermanos, entonces fue este estudio bíblico de congregación, en donde pudimos aprender acerca del apóstol Pablo y la manera en que pudo defender la verdad ante los gobernantes. Por supuesto también el que él recordara en momentos difíciles que efectivamente Jehová lo cuidaría, y entonces le recordó las palabras del párrafo 21 que acabamos de analizar, que era la de ten valor, porque efectivamente se necesita mucho valor para estar bajo estas condiciones y hablar acerca de Jehová. Pues como pudo ver, hermanos, este es el estudio bíblico de congregación. Le invitamos en que la próxima reunión podamos tener más acerca de la reunión entre semana, y por supuesto va a ser una semana muy interesante porque es el discurso especial que seguramente a todos nos ayudará a tener en cuenta qué es la verdad y por qué es importante tener la verdad, cómo nos afecta en el presente y en el futuro. Bueno, seguramente este discurso también lo vamos a tener con ustedes. Si usted gusta escucharlo, por supuesto en la congregación es lo ideal, pero si quiere escucharlo en este canal de YouTube también lo vamos a tener. Así es que, bueno, le deseamos que tenga un buen fin de semana.